En este video vamos a dividir lo que viene siendo estas tres secciones, ¿no? Puedes ver que tenemos mis servicios, luego viene diseño web, aplicaciones móviles e e-commerce. Dividir lo que vienen siendo estos tres paneles es algo muy común. La mayoría de los sitios web tienen diseños de este tipo. Y se puede hacer de diferentes formas. Puede hacer con Flexbox, tal cual hicimos en la navegación en la parte superior, o también se puede hacer con CSS Grid y también se puede utilizar los floats. Veamos cómo hacerlo. Primero vamos a abrir Studio Code. Y puedes ver que tenemos aquí tres secciones. Lo que vamos a hacer es crear un contenedor para esas tres secciones. Voy a crear aquí un div con una clase y esa clase la voy a nombrar servicios y la cerramos aquí. Por lo tanto, el cierre de este div va a estar después de estas tres secciones. Por lo tanto, lo vamos a colocar antes del cierre del main y después de este section. Junto a comentar tu código, siempre es buena práctica también mantener una buena alineación de él. Es más fácil que puedas identificar, por ejemplo, que este div cierra hasta acá, teniendo una buena alineación. Si todo estuviera pegado hacia la izquierda, sería muy complicado de leer el código, ¿no? Entonces, mi recomendación es que siempre mantengas un código bien alineado. Entonces, puedes ver que aquí tenemos servicios. Voy a agregarle también un comentario aquí abajo que diga que este es el cierre de la clase de servicios. Si vemos nuestro código, puedes ver que aquí tenemos este div con esta clase y aquí nos dice servicios. Al igual que en Flexbox, lo que estamos tratando de alinear son estas cajas de aquí. Por lo tanto, como yo estoy tratando de alinear estos sections, siempre tengo que ir al padre para poder agregar un display de grid. Estaremos viendo que es CSS Grid en este video. Por lo tanto, puedes ver que se llama servicios. Vamos a abrir el style.css. Y me voy a posicionar en la parte inferior y aquí voy a ponerle servicios. Y ponemos la clase de servicios. Aquí servicios y abrimos llaves. Y vamos a ponerle un display de grid. De esa forma, al igual que en Flexbox, displayFlex agrega las propiedades de Flexbox. DisplayGrid nos va a agregar las propiedades de CSS Grid. Entonces veamos qué es CSS Grid. Veamos una pequeña introducción a esta tecnología. CSS Grid te permite definir la ubicación y el tamaño de los elementos de tu sitio web. Mientras que en Flexbox el contenido crece automáticamente y digamos que se ubica automáticamente en cierto lugar, en CSS Grid el contenido se agrupa dentro de un área definida. En cierta forma es como una tabla de HTML, si viste tablas en la universidad, así es como ahí enseñan, pero es mucho más flexible y tienes más control en tu diseño, porque en Flexbox solamente tienes acceso a una sola dimensión, ya sea row o column, lo vimos anteriormente, ¿no? Puedes alinear el contenido de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo cuando defines la dirección de Flexbox. En CSS Grid tienes acceso a las dos dimensiones al mismo tiempo. Puedes colocar elementos de arriba hacia abajo o también hacia los lados. Lo estaremos viendo a detalle en los siguientes videos. Entonces, ¿CSS Grid es mejor? Bueno, algunos diseños son más fáciles en Grid y otros son más fáciles en Flexbox. Así que no es como que uno sea mejor que el otro. Lo importante es que ambos se pueden utilizar en un mismo diseño. Así que veamos un poco más de Grid para finalizar este video. Ya de vuelta en el código puedes ver que habilité Display Grid. Y si abrimos Chrome, voy a recargar aquí. Puedes ver que en servicios tengo este display de grid. Si abrimos Firefox Developer Edition, este sin duda es mejor navegador cuando trabajas con grid, porque si te colocas sobre servicios, nota cómo tiene aquí display grid y tiene como estos cuadros, ¿no? Puedes habilitar y deshabilitar el display de grid y puedes ver que aparecen como estas líneas. Por lo tanto, el contenido se va a colocar dentro de esas áreas. De eso trata grid. Defines ciertas áreas, tú dices de qué tamaño serían esas áreas y el contenido se va a ir agrupando ahí. Si no te gusta dónde queda por default, bueno, puedes modificarlo con código. Puedes ver que el contenido queda como de arriba hacia abajo, ¿no? Como dije anteriormente, en CSS Grid tienes acceso a las dos dimensiones, es decir, puedes definir contenido de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Lo haces con algo llamado template columns o template rows. Vamos a poner aquí grid-template columns. Y vamos a definir un par de columnas. Y estas columnas, tú dices qué tamaño deben de tener. Digamos que ponemos una columna de 300 píxeles y otra columna de 300 píxeles. Entonces estamos definiendo dos columnas de 300 píxeles.
Si abro Firefox Developer Edition y de nueva cuenta habilitamos la vista de grid presionando en estos cuadros, puedes ver que nos crea las columnas que hemos definido. Ahora voy a hacer esto un poco más hacia acá, porque puedes ver que aquí en la parte inferior aparecen nuestras columnas. Nota cómo aquí aparecen 300 píxeles, y como yo solamente puse columnas, pero tengo 3 elementos, digamos que me crea ambas dimensiones, ¿no? Ahora, si abrimos Chrome, en realidad Chrome no tiene, digamos, como que tantas funciones en cuanto a grid. Personalmente, Firefox Developer Edition me parece mucho más avanzado en esa parte de grid. Esto es para las columnas. Para los rows, le puedes poner aquí grid template, rows, y digamos que le decimos que la parte superior va a medir 200 píxeles y la parte inferior va a medir 800 píxeles. Si guardamos cambios, nota cómo tenemos 200 píxeles y 800 píxeles. Es por eso que digo que se parecen algo a una tabla de HTML. Las tablas no son así en realidad de sencillas, pero puedes ver cómo se va creando el diseño. Ahora, tenemos Grid Template Columns, tenemos Grid Template Rows. Existe una versión corta, que yo esa versión corta te la recomiendo que la utilices ya que te hayas familiarizado un poco más con Grid Template. Porque solamente dice Grid. Y la primera parte son los rows. Es decir, le puedes poner aquí, por ejemplo, 200 píxeles, la altura del row, y luego 800 píxeles, y después le pones una diagonal y aquí pones el tamaño de las columnas. Aquí sería 300 píxeles por 300 píxeles. Es esto, y esto es lo mismo. Si guardamos cambios, puedes ver que el resultado va a ser exactamente el mismo. Vamos a habilitar de nueva cuenta el display de grid y puedes ver que el resultado es el mismo. Sin embargo, si no te has familiarizado mucho aún con grid, ver esta sintaxis puede ser algo extraño, ¿no? Entonces, los siguientes proyectos la vamos a estar utilizando un poco más. Nuestro proyecto tiene la característica de que son 3 columnas, así que veamos cómo definirlas, ¿no? Vamos a poner aquí grid, template, columns, y son 3 columnas, por lo tanto todo este ancho, digamos, es el 100%, ¿no? Podemos poner algo así como que, bueno, cada una que tome el 33.3%, 33.3% y 33.3%, ¿no? Estoy creando 3 columnas. Entonces, si guardamos cambios y habilitamos de nueva cuenta la vista de grid, nota cómo se crean esas 3 columnas. Y el contenido ya está acomodado uno junto al otro. Y en Chrome el resultado va a ser exactamente el mismo. Ahora, 33.3% es porque es, digamos, el 100% entre 3. Muy extraño, ¿no? Somos programadores, no científicos. Entonces, existe una versión corta, digamos, para dividir por fracciones. Le puedes poner un FR y un FR. Digamos, una fracción y una fracción. Digamos, de un entero. Divídelo en 3 fracciones y cada columna va a tomar una de esas fracciones. Y el resultado va a ser exactamente el mismo, pero un poco más sencillo, ¿no? Solamente fracciones. Si quieres que este mida, digamos, una fracción y este sea más grande, le puedes poner 2FR. Y este sería 25% y 50%. Pero Grid se encargaría de hacer los cálculos. Ahora lo voy a regresar como un FR. Entonces es un poco más sencillo. Recuerda, ese un FR es igual que ponerle 33.3%, pero a mí me parece más sencillo esta sintaxis, sin duda. Ahora, hay shorthands cuando utilizas, por ejemplo, los margins y los paddings, ¿no? Por ejemplo, padding, un rem significan todas las direcciones. ¿Habrá algo para Grid? Bueno, la respuesta es sí. Solamente con ponerle aquí repeat. Y puedes ver que tenemos 3 veces un FR. Le dices, bueno, repite 3 veces un FR. Y de esa forma va a ser el mismo resultado. Es decir, créame 3 columnas, digamos, de una fracción o del 33.3%. Entonces, esta sintaxis, 33.3%, 3 veces. O también un FR, son exactamente lo mismo. A mí me gusta mucho esta, creo que es más sencilla, más corta, pero puedes utilizar cualquiera de las que con la que te sientas mejor. Ahora, este no lo va a hacer responsive, de hecho si lo hacemos más pequeño, puedes ver que el contenido queda como muy amontonado, ¿no? Pero lo ideal sería ponerlo todo esto en un media query, y digamos que a los 768 píxeles, entonces sí, divídelo en 3 columnas. Entonces va a estar de arriba hacia abajo. Un dispositivo más grande ya se va a ver en 3 columnas.
Entonces, hacer todo esto antes era con Floats y después con Flexbox fue una buena opción. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales es mejor utilizar Flexbox y en las cuales es mejor utilizar Grid. Veámoslas en el siguiente video.